Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Ustedes saben que Henry Kissinger decía que nunca un analista, un periodista, un consultor es criticado por alertar sobre hechos que nunca ocurrieron, pero sí lo es por no advertir hechos que efectivamente ocurrieron. La pregunta, siguiendo el razonamiento de Kissinger, es: ¿era previsible un atentado al candidato presidencial Donald Trump? A juicio de algunos integrantes del Partido Republicano, a juicio del presidente Vladimir Putin y casi poco menos que sí, a juicio del presidente argentino Javier Milei y de algunos de sus amigos, el episodio ocurrido el sábado efectivamente era un episodio previsible. Yo creo que los hechos que cambian el curso de la historia generalmente son hechos imprevisibles. Hay un libro muy interesante de un famoso sociólogo libanés llamado Nassim Taleb, llamado El Cisne Negro o el impacto de los hechos altamente improbables, ¿no? Generalmente los hechos que cambian el curso de la historia son difíciles de predecir, son improbables, de ahí naturalmente su impacto, ¿no es cierto? Porque son improbables, son difíciles de pronosticar. Y en este caso, en el caso de Trump, el atentado puede haber sido obra de un perturbado mental o el plan de unos conspiradores, y aún así es muy difícil saberlo, ¿no es cierto? Y por supuesto es muy complicado conocer las consecuencias de semejante episodio, asunto que vamos a revisar un poquito ahora. Vamos a mirar primero los hechos. El sábado por la tarde, Donald Trump ofrecía un acalorado discurso de campaña en un lugar llamado Butler, en el estado de Pensilvania. Ahora vamos a ver la relevancia del hecho, que haya ocurrido el hecho en Pensilvania. A las 18:11, 6 minutos después del comienzo del discurso de Trump, un tal Thomas Crooks ejecutó 8 disparos con un fusil semiautomático, un fusil AR-15, desde una terraza a 150 metros de donde estaba hablando el candidato Donald Trump, hiriendo a Trump en la oreja derecha, generando 2 heridos de mucha gravedad y asesinando a un señor llamado Corey Comparatore, de 50 años, ex jefe de un cuartel de bomberos, que murió al tirarse sobre su familia para salvaguardar la vida de su esposa e hijos, ¿no? Para protegerlos de los disparos. Del atacante sabemos que fue abatido casi inmediatamente después de haber disparado estos 8 tiros sobre Trump y sobre la gente que estaba allí. Su nombre era Thomas Matthew Crooks, de 20 años, vecino de un lugar llamado Bethel Park, también en el estado de Pensilvania, sin antecedentes penales, aparentemente un alumno muy importante, con méritos en un colegio secundario de Bethel Park en Pensilvania, de madre demócrata y padre, según las crónicas que leí hoy, libertario, registrado como votante republicano y en los registros de campaña de la campaña del 2021, de Biden, apareció donando $15 en la campaña de Biden el día que Biden asumió en 2021. Y el arma, el que utilizó este rifle semiautomático R-15, fue comprado por su padre 6 meses antes de este episodio. Bueno, ¿dónde ocurrió este hecho tan dramático? En un lugar llamado Butler, que es una pequeña ciudad del estado de Pensilvania, que debe tener unos 20.000 habitantes y queda a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Pittsburgh, que es una de las 2 ciudades más importantes del estado de Pensilvania. La otra es, como ustedes saben, Filadelfia, ¿no es cierto? Que es Filadelfia, donde se firmó la independencia de Estados Unidos, una ciudad fundamental en la historia norteamericana. Y Pensilvania es un estado que para que ustedes se ubiquen geográficamente, separa a Washington de Nueva York. Es decir, entre Washington y Nueva York, en el medio, está el ancho estado de Pensilvania, que fue uno de los 3 estados donde se fundó Estados Unidos. Y si no fue el más importante, debe estar entre los 2 o 3 más importantes. De paso les cuento yo, a modo de histórico, que se llama Pensilvania por un señor llamado William Penn, que era un cuáquero de Pensilvania, hijo de un almirante británico, a quien el rey, Carlos II, creo que era el rey en ese momento, le debía dinero, ¿no? Entonces le cedió al hijo del almirante Penn
y fue la cesión de tierras más grande de la historia de la humanidad a una persona individual, le cedió el estado de Pensilvania. Por eso se llama Pensilvania. Pen por pen y Silvania quiere decir bosque en latín. Pensilvania es el bosque de Penn, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacía Trump en Pensilvania? Es una pregunta muy importante. Pensilvania es parte del llamado Muro Azul, esto es, los estados que hoy son, en principio, muy demócratas. De hecho, Pensilvania es un estado gobernado por los demócratas. Wisconsin, Michigan y Pensilvania forman este llamado Muro Azul que evidentemente Trump intenta penetrar en la campaña electoral. El atentado comienza a cobrar mucha relevancia si consideramos estas circunstancias. Es un atentado ocurrido en el contexto de una campaña electoral a horas de la convención republicana que se está celebrando en Wisconsin, en la ciudad de Milwaukee, donde va a ser Trump consagrado candidato presidencial por el Partido Republicano, y a 4 meses de una elección presidencial en Estados Unidos muy importante, ¿no es cierto? Y este episodio, vamos a ver un poquito el contexto de violencia en Estados Unidos contra presidentes y candidatos, son muchos. Estados Unidos es un país más violento de lo que parece, obviamente. Se parece mucho a lo ocurrido con Robert Kennedy, que lamentablemente murió, a diferencia de Trump, en aquel atentado, porque Robert Kennedy era ya candidato presidencial por los demócratas. Recordamos que fueron asesinados en Estados Unidos 4 presidentes en ejercicio, Lincoln en el 65 en un teatro en Washington, James Garfield en 1881, estaba en una estación de tren en la ciudad de Baltimore y le pegaron 2 tiros, William McKinley en 1901 en un teatro en Buffalo, en Nueva York, y por supuesto el episodio más famoso de todos, el de John Fitzgerald Kennedy en el año 63 en Dallas, Texas. Ustedes recuerdan que su asesino, el tal Lee Harvey Oswald, fue también asesinado horas después en el departamento de policía de Dallas, Texas, por un tipo llamado Jack Ruby, que era el jefe el dueño de un boliche nocturno de Dallas. Por lo tanto, el episodio quedó enmarcado en un contexto, por supuesto, muy dudoso. Adicionalmente a estos 4 asesinatos presidenciales, hubo otros temas muy graves. Por ejemplo, el asesinato, por supuesto, de Robert Kennedy, ocurrido en el año 68 en un hotel de la ciudad de Los Ángeles. Y este episodio tiene mucha relevancia y de algún modo se parece al caso de Trump, a pesar de que Robert Kennedy murió, porque Robert Kennedy iba a ser candidato presidencial e iba a ganar las elecciones en Estados Unidos. Fue el crimen anticipado de un presidente norteamericano. Y recordamos, por supuesto, en el año 81, creo que fue el atentado en un hotel Hilton en Washington contra Ronald Reagan. Hubo muchos atentados frustrados a presidentes norteamericanos, creo que de Nixon a Obama prácticamente todos pudieron haber sido víctimas de atentados que fueron frustrados por el servicio secreto norteamericano. Y hubo otros episodios muy, muy graves, por ejemplo, tal vez de los más graves fuera de los presidentes americanos fue el del asesinato de Martin Luther King en Memphis, Tennessee, en 1968. Entonces estamos viendo un episodio que ocurrió o que ocurre en el contexto de un país que tiene mucha más violencia política de lo que parece, ¿no es cierto? En este contexto se inscribe lo ocurrido el sábado en Pensilvania contra Donald Trump, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué impacto puede tener esto en la campaña, ¿no es cierto? Saben que hay un grupo el grupo más fanatizado de Trump, que se llaman los Proud Patriots, ya han puesto a la venta rápidamente, yo diría minutos después del episodio ocurrido en Pensilvania, todo tipo de merchandising vinculado al atentado, ¿no es cierto? Ustedes les puedo mostrar aquí en cámara los mails, yo recibo los mails de los Proud Patriots, no sé por qué me los mandan a mí, que venden este tipo de figuras, ¿no es cierto? Billetes con la cara de Trump ensangrentada, postales con la cara de Trump también ensangrentada, una especie de cuadro que incluye un texto de Trump con su firma, mencionando el episodio y demás, ¿no? Los Proud Patriots tienen el eslogan de Stand Strong, algo así como sigamos luchando, ¿no es cierto? Esto constituye, creo yo, un presagio del ambiente de los republicanos de acá lo que queda de las elecciones. Es un ambiente hostil, ¿no es cierto? Si consideramos el episodio del debate en CNN
donde a Biden le fue tan mal, ¿no? Uno acaba de preguntarse en este contexto, Biden va a declinar su candidatura. Y yo tengo la impresión de que, a pesar de los reclamos que él recibe, que son muy fuertes, de parte de todo el mundo, de los diarios, de sus amigos, de sus donantes, de amigos de él como George Clooney, o del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, o del periodista Thomas Friedman, todo el mundo le reclama, la editora del New York Times, que se baje. Yo tengo la impresión de que difícilmente lo haga antes de la convención demócrata que va a ocurrir en Chicago, creo que es el 19 de agosto próximo. Porque si se baja ahora, queda Estados Unidos sin conducción. Entonces, hoy tiene una conducción débil, pero tiene una conducción, ¿no? Tal vez la única alternativa que él tiene, o que tendría eventualmente declinar ahora, es renunciar a la presidencia y dejar como presidente de Estados Unidos a Kamala Harris, que al mismo tiempo podría ser candidata. Pero eso no mide aparentemente. Entonces, hoy Biden, en su precario estado político, sigue siendo el candidato demócrata que más mide, ¿no es cierto? Habrá que ver, por supuesto, qué hace la convención en agosto. Pero en cualquier caso, este episodio nos sugiere que la campaña se va a poner más dramática, más recalentada y, por supuesto, mucho más divisiva, ¿no es cierto? Siendo que Trump es un líder, vamos a llamarlo un líder, a pesar de su edad, un líder moderno. Esto es un líder muy dramáticamente divisivo, ¿no es cierto? Él estaba dando un discurso cuando ocurrió este episodio, los 6 minutos de haber comenzado su speech, estaba hablando, por supuesto, pestes de los inmigrantes. Porque claro, las campañas de hoy en día, que vemos en toda parte del mundo, consisten en hablar mal, en hacer todo el tiempo una crítica contra el resto, ¿no es cierto? Y entonces Trump estaba en eso, justamente en el momento de que un joven norteamericano de clase media, media alta, fue quien le disparó, no un inmigrante mexicano, colombiano, venezolano o argentino, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, este lamentable episodio mejora o aclara esta situación tan fragmentada, la agrava, ¿no es cierto? Los republicanos, o parte de ellos, están acusando al Partido Demócrata de haber provocado el atentado. Vladimir Putin dijo hoy o ayer que Biden creó un ambiente para un ataque contra Trump. Es como decir, bueno, poco menos que Biden lo mandó matar, ¿no es cierto? Sin querer, ¿no? Como consecuencia de las cosas que se dice o que dice de Trump, es como que generó, a juicio de Vladimir Putin, un amigo de Trump, por supuesto, el ambiente apropiado para un intento de asesinato, ¿no es cierto? Los republicanos dicen cosas tales como que la premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Trump es un racista autoritario al que hay que detener a toda costa. Bueno, a toda costa puede incluir, a juicio de esta gente, un atentado, ¿no es cierto? El jefe de campaña de Trump dijo que los activistas de izquierda, los donantes demócratas e incluso Joe Biden tienen que rendir cuentas en las urnas en noviembre por los comentarios repugnantes que, en su opinión, han llevado a este atentado del otro día. Quiere decir que hay mucha gente que sostiene que el ambiente creado en contra de Trump por sus críticos más acérrimos han generado un intento de magnicidio, ¿no es cierto? Incluso el presidente Milei ha dicho que este es un atentado cobarde generado por lo que llama la izquierda internacional, ¿no es cierto? Y es más, los seguidores de Javier Milei, uno de ellos es muy conocido, ahora les voy a decir el nombre, lo tengo por acá, dijo que no se dan cuenta que está en juego en este momento, lo que está en juego en este momento, mientras los medios de prensa trabajan para lavar la cabeza a la gente, el señor Laje, que es un fanático partidario de Javier Milei, no Antonio Laje, el periodista, sino otro Laje, ¿no es cierto? Quiere decir que hay mucha gente que piensa, los republicanos, Vladimir Putin, la gente de Milei y tantos otros, que aquí se ha creado una atmósfera, un ambiente apropiado para que alguien interprete esa situación y procure asesinar a Donald Trump, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, Donald Trump, como ustedes saben, yo creo,
es merecedor de críticas de todo tipo por su comportamiento, por sus modos, por sus actos como presidente, sobre todo por su final, ¿no es cierto? Y por haber intentado fraguar una campaña, por un personaje muy, muy cuestionable, ¿no es cierto? Y esas críticas se hacen haciendo ejercicio de la libertad de expresión, que aún hoy sobrevive en parte del mundo, ¿no es cierto? Y bien, convertir en responsables de este lamentable episodio a quienes ejercen el derecho de la crítica es un acto antidemocrático, dramáticamente antidemocrático. El episodio es naturalmente muy condenable, le ocurra a quien le ocurra, a Trump o a cualquiera, pero la idea de sugerir, de plantear o sostener que este intento de asesinato de Trump es el resultado de las críticas que él recibe es un acto antidemocrático. Porque hay que recordar que por lo general la violencia política, por lo general, va de arriba hacia abajo, no al revés. Hasta la próxima, chao.